buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy en el sistema internacional vemos lo difícil que es los acuerdos, las negociaciones para los proyectos de paz. Son 4 los factores fundamentales de este equilibrio internacional. Estados Unidos, que sigue siendo una potencia, aunque en decadencia, pero además Rusia también en decadencia, sin embargo China en ascenso y la Unión Europea, que puede jugar un papel fundamental. De allí la importancia del equilibrio y de quienes dirigen estos 4 bloques geopolíticos del mundo de hoy. Por eso en Estados Unidos muy pendiente del resultado de las elecciones, de quién va a ser el que va a dirigir la política de Estados Unidos en este mundo cuatripolar, donde, de acuerdo a la vieja teoría de Tucídides, el ascenso de China podría proporcionar una guerra con los Estados Unidos, pero ¿cuál es la actitud de Rusia y la Unión Europea? Además de potencias regionales, como el caso de Brasil, Argentina o México en América Latina, o la India y también Pakistán, y en África, Nigeria y Sudáfrica. Lo interesante es que las elecciones de Estados Unidos van a marcar una nueva era. Por eso tal vez Trump, que vio que la retirada de Biden mejoró la actitud del Partido Demócrata y de la señora Kamala Harris, el expresidente estadounidense Donald Trump dijo que es demasiado tarde para organizar nuevos debates con su rival en las elecciones del 5 de noviembre, la demócrata Kamala Harris, quien volvió a despejarlo, mantener un segundo enfrentamiento televisivo e insiste que tiene que discutir con Donald Trump. Todas las encuestas dieron ganadora a la señora Harris y la dificultad que tiene Donald Trump para tocar temas tan importantes de seguridad nacional y en el equilibrio mundial. Veamos. Donald Trump descartó un nuevo debate con Kamala Harris. El exmandatario estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca respondió negativamente a la vicepresidenta demócrata, quien lo desafió a mantener un segundo enfrentamiento televisivo el 23 de octubre en el canal CNN. El problema con organizar otro debate es que simplemente ya es demasiado tarde. Las elecciones ya empezaron. Tuvo su chance de hacerlo con Fox, que nos invitó. Esperé y lo rechazaron. Pero ahora quiere hacer un debate justo antes de las elecciones con CNN porque está perdiendo por mucho. Trump recordó que Harris ha tenido un debate, pero que él ya tuvo 2, incluyendo el de junio con el presidente Joe Biden, entonces candidato demócrata, cuyo desempeño catastrófico precipitó su renuncia para dar lugar a su compañera de fórmula. Los comicios en Estados Unidos son el 5 de noviembre, aunque el voto por correo ya comenzó en algunos estados. El resultado se prevé incierto, con ambos candidatos codo a codo en varios de los 7 estados clave, donde probablemente todo se decida. Y en este mundo acosado por riesgos catastróficos que son existenciales y cada vez crecientes, como guerras, cambio climático y pobreza, los mandatarios de los 193 países de las Naciones Unidas adoptaron un pacto ayer para el futuro de la humanidad, pese a la oposición de algunos miembros como Rusia, Venezuela o Nicaragua, pero la mayoría aplastante de estados quieren un pacto para la seguridad y la paz internacional, donde privan los derechos humanos, la democracia, la libertad, y además donde la cooperación sea fundamental y se aplique el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, solución pacífica a las controversias internacionales. Fue una decisión casi unánime, salvo algunos votos de poca significación, porque tanto los grandes estados de África, de Asia, de América Latina y de Europa apoyaron esta resolución, y es un camino para que el secretario general lleve adelante nuevos proyectos, siempre en función de la seguridad internacional. Un acuerdo para construir un mundo mejor. Tras semanas de arduas negociaciones, los mandatarios de los 193 países de la ONU adoptaron el domingo un pacto para el futuro de la humanidad, un texto que contiene 56 acciones para hacer frente a los mayores desafíos de nuestra época. Estos incluyen la paz y el derecho internacional, la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, la arquitectura financiera mundial o el cambio climático, así como asuntos más innovadores como la inteligencia artificial. He convocado esta cumbre porque nuestro mundo se está descarrilando y necesitamos decisiones difíciles para volver al buen camino. Los conflictos se multiplican desde Oriente Medio hasta Ucrania y Sudán y no se vislumbra el final. Nuestro sistema de seguridad colectiva está amenazado por las divisiones geopolíticas, las posturas nucleares y el desarrollo de nuevas armas y escenarios de guerra. Nuclear posturing and the development of new weapons and theaters of war.
Guterres lanzó en 2021 la idea de la Cumbre del Futuro, pero en los últimos días no había escondido su frustración ante las dificultades de alcanzar un texto de consenso ambicioso, para lo que pidió a los estados que den muestras de visión, valentía y ambición. El texto, aprobado por consenso, aunque no es vinculante, contó con la oposición de países como Rusia, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte y Bielorrusia. Esta situación de Naciones Unidas obliga a una reflexión y, como siempre hacemos en Brújula Internacional, a un mecanismo de profundidad para conocer un poco más lo que es la Asamblea General de Naciones Unidas y lo que son los organismos de seguridad de Naciones Unidas, además los temas más importantes para ir en profundidad antes de las entrevistas que tenemos siempre en el campo internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas se reúne en Nueva York. Estarán presentes las altas autoridades diplomáticas de todo el mundo, con la presencia de sus cancilleres, ministros de Relaciones Exteriores y muchos jefes de Estado. Es la oportunidad para el diálogo, la negociación, tanto a nivel de la estructura multilateral que ofrece la ONU con el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y las organizaciones internacionales acreditadas en Nueva York, como por la presencia de la Asamblea General, que cada año se reúne para discutir políticas del mundo, diálogo y negociación. Ayer, el domingo, fueron 193 estados miembros de la ONU que se aprobaron el Pacto para el Futuro, donde se señalan 56 acciones para hacer frente a los grandes desafíos de nuestra época, entre los que incluye el mantenimiento de la paz, el cambio climático y las potenciales amenazas de la inteligencia artificial. Este acuerdo entre todos los estados insiste en el aumento y diversificación de las amenazas a la paz mundial, en particular el riesgo de la guerra nuclear, y añade los compromisos fundamentales que los miembros de las Naciones Unidas respecto a la Carta de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional de la Protección de los Civiles, una diplomacia para resolver los conflictos. También reitera el compromiso con la eliminación de las armas nucleares. Se le solicita al secretario general de las Naciones Unidas para tomar medidas y afrontar lo complejo y dinámico de la realidad internacional con las amenazas para la paz y la seguridad internacional. Muy importante todo lo relacionado con la COP28, que se terminó en el año 2023, y también la COP29, donde la ecología es lo fundamental para la transición de abandonar los combustibles fósiles, triplicando la capacidad de las energías renovables de aquí al 2030, con la neutralidad de carbono hasta el 2050 y la continuación de los esfuerzos para limitar el calentamiento global que no supere 1.5 grados. Se ha insistido en el logro de los objetivos para un desarrollo sostenible y sustentable, erradicar la pobreza extrema, luchar contra el hambre, lograr la igualdad de género y promover la educación para el año 2030. Igualmente, en cuanto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hay que redimensionarlo con la participación de otros estados, más allá de lo que fue el concepto original de la Segunda Guerra Mundial de un equilibrio de poderes que hoy no representa la realidad mundial, analizando, por ejemplo, el poder de veto que tienen Rusia y Estados Unidos, que necesitan flexibilizar para tomar decisiones. Por eso las Naciones Unidas en este documento se promete comprometer la reforma del Consejo de Seguridad para hacerlo más representativo y más eficaz. Igualmente, la prioridad de reparar la justicia histórica de que África no tenga un miembro permanente, lo mismo que la presencia de América Latina y de Asia. En cuanto a la inteligencia artificial, se toman medidas para evitar que se convierta en un mecanismo más, sobre todo, de discriminación y de violencia. El texto examina en particular la oportunidad y los riesgos de la inteligencia artificial en un momento en que el rápido desarrollo de tecnologías revolucionarias podría amenazar la democracia y los derechos humanos. Los estados se comprometen a crear, bajo los auspicios de la ONU, el Grupo Científico Internacional para promover el diálogo internacional entre los gobiernos y entre otros actores de la inteligencia artificial. En esta Asamblea General estará presente también Venezuela. La Asamblea General es el órgano principal de las Naciones Unidas de discusión de políticas y representación. Está integrada por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas y constituye un foro regular para las deliberaciones multilaterales sobre la gama de cuestiones internacionales que abarca la Carta de las Naciones Unidas. Cada Estado tiene un voto y hay igualdad de votos, a diferencia del Consejo de Seguridad, donde las 5 potencias tienen privilegios para vetar resoluciones o para abstenerse.